La viuda que solo tenía un poco, y terminó viviendo del milagro. Cuando le entregas a Dios lo último que tienes, Él hace lo que nunca imaginaste. Hay días en los que el alma pesa. Días en los que la comida no alcanza, el trabajo escasea y las cuentas se acumulan. Días en los que uno se pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí y cómo voy a salir de esto? En tiempos como esos, muchos sienten que Dios se olvidó de ellos, o que el cielo está demasiado lejos para escuchar una oración hecha desde la cocina vacía de una madre con hambre. Pero no es así. En la Biblia hay una historia que parece escrita para estos tiempos. Una historia sencilla, pero con un poder impresionante. La historia de una mujer sin nombre. Una mujer sola, pobre, extranjera, y con un hijo a su cargo. Una mujer que no tenía grandes títulos, ni riquezas, ni recursos. Lo único que tenía era un poco de harina, un poco de aceite, y una fe que estaba a punto de ser puesta a prueba. Hoy vamos a hablar de la viuda de Sarepta, y de cómo una mujer al borde de rendirse fue elegida por Dios para recibir un milagro que cambió su historia. Y mientras escuchas esta historia, tal vez descubras que tú también estás en tu Sarepta. Que tu escasez no es el final, sino la antesala del milagro. El profeta llega, pero no a quien esperaban. Corrían tiempos oscuros en Israel. El cielo se había cerrado por orden de Dios, y no caía ni una gota de lluvia. El profeta Elías, guiado por el Espíritu, había declarado sequía como juicio sobre la tierra. Durante un tiempo, Dios lo alimentó de forma milagrosa junto a un arroyo, usando cuervos para llevarle pan y carne. Pero llegó el momento en que el arroyo se secó. Y Dios le habló. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 1 Reyes 17:9. Detente un momento. Piénsalo. Elías, el profeta más poderoso del momento, es enviado fuera de Israel. A un pueblo extranjero. No a la casa de un rey. No a la casa de un rico. No a un sacerdote. Dios lo envía a una mujer viuda. Una desconocida. Una sin nada. ¿Te imaginas ser Elías? Después de ver el poder de Dios, después de ser alimentado por cuervos, ahora debía depender de una mujer que ni siquiera lo conocía. ¿Y te imaginas ser la viuda? Ni siquiera sabía que Dios ya la había escogido para alimentar al profeta. Solo sabía que no tenía nada. Y que estaba en el borde de su última comida. La escena. Elías llega a la entrada de la ciudad. Y allí, ve a una mujer recogiendo leña. No una leña para una fogata alegre, ni para una gran cena. Era solo un par de palitos, porque esa mujer estaba por preparar su última comida, y luego esperar la muerte. Él se acerca, con voz firme pero cansada, y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. La mujer lo escucha, lo mira, y va por el agua. A pesar de su situación, todavía tiene hospitalidad en el corazón. Pero Elías no se detiene ahí. Cuando ella se aleja, agrega: tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ahí, la mujer se detiene. Su respuesta: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. 1 Reyes 17:12. ¿Puedes escuchar el tono? Es una voz quebrada. Una confesión. Esta mujer no está en una mala semana. Está al borde del abismo. Ya ha hecho las cuentas. Ya ha visto su alacena vacía. Y ha tomado la decisión más dura que una madre puede imaginar: darle a su hijo una última comida, y luego esperar la muerte. ¿Y qué hace Elías? ¿Le pide perdón? ¿Le dice lo siento, buscaré a otra persona? No. Le dice algo que suena escandaloso, pero que está lleno de propósito. La obediencia que desafía la lógica. Elías no ignora el dolor de la viuda. No minimiza su escasez. Pero lo que le dice a continuación es uno de los momentos más intensos y polémicos de toda la historia. No tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. ¿Perdón? ¿Qué prepar la última comida, y se la dé primero a un desconocido? Si lo leemos superficialmente, parece egoísta. Parece injusto. Parece cruel. Pero no lo es. Porque esto no se trata de comida. Se trata de fe. De obediencia. De confianza. Elías no estaba pidiendo pan para sí mismo. Estaba provocando fe. Estaba invitando a la viuda a dar un paso sobrenatural en medio de una necesidad humana. Y entonces le da una promesa. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17:14. La lógica decía: esto no tiene sentido. El instinto materno decía: primero mi hijo, luego tú. La escasez decía: solo queda para una comida. Pero la fe dijo algo más fuerte: hazme a mí primero. El momento de decisión. Aquí es donde la historia cambia. Donde la historia de la humanidad cambia. No fue un profeta el que multiplicó la harina. No fue el milagro de un sacerdote. Fue una viuda extranjera, sola y sin recursos, quien hizo lo impensable: obedeció una palabra de Dios en medio de la escasez. Y eso lo cambió todo. Ella pudo haber dicho no. Pudo haber ignorado a Elías. Pudo haber guardado ese poco para sí misma. Pero eligió creer. Eligió obedecer no a un hombre, sino a la voz de Dios detrás del hombre. El principio eterno. Lo que esta mujer hizo es un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura. Dios no se mueve por necesidad, se mueve por fe. Dios no responde al miedo, responde a la obediencia. Lo que tú das con fe, aunque sea pequeño, Él lo multiplica. Y ella dio primero a Dios. No porque le sobraba. No porque era rica. Sino porque eligió creer que Dios podía sostenerla en medio de la crisis. Aplicación al presente, transición emocional. ¿Cuántas personas hoy están como esa viuda? Gente que no tiene ni harina ni aceite emocional para seguir. Padres y madres que están cansados, agobiados, sin saber qué dar a sus hijos. Personas que viven al día, esperando que el mes no los alcance primero. Cristianos que oran, pero no ven el milagro, porque temen soltar lo poco que aún tienen. Y Dios sigue diciendo lo mismo. No tengas temor, hazme a mí primero. Dame tu tiempo. Dame tu confianza. Dame tu obediencia. Dame esa última oración con fe. Dámelo poco, y yo haré mucho. El milagro que nunca se acabó. La viuda fue. Preparó la torta. Y se la entregó primero al profeta. No sabemos cómo fue ese momento exacto. La Biblia no nos describe si su mano temblaba, si las lágrimas caían mientras amasaba la harina, o si miraba a su hijo mientras cocinaba para un extraño. Pero lo que sí sabemos es esto. Ella obedeció. Y en ese instante, el cielo respondió. Una provisión que no tenía lógica. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. 1 Reyes 17:15. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. 1 Reyes 17:16. Eso que parecía una última comida, se convirtió en una fuente inagotable. Esa tinaja vacía cada mañana, estaba llena al siguiente día. Ese aceite que parecía insuficiente, se multiplicó una y otra vez. No hubo lluvia. No hubo cosechas. No hubo supermercados. Pero Dios hizo que lo poco se transformara en suficiente. Todos los días. Dios no le dio una bodega llena. Le dio diariamente lo que necesitaba. ¿Te das cuenta del detalle? Dios no llenó el granero de la viuda con 30 sacos de harina de una vez. Dios no le dio una herencia millonaria. Dios le dio lo necesario para ese día, y lo volvió a hacer al día siguiente. Y al siguiente, y al siguiente.
el milagro fue diario. Constante. Fiel. Fue un milagro de dependencia. Un milagro que la obligaba a mirar cada mañana a su tinaja y recordar, Dios sigue proveyendo. Paralelo con el Padre Nuestro. Jesús, siglos después, enseñó a orar así. Danos hoy el pan nuestro de cada día. La viuda vivió ese principio antes de que fuera predicado. Ella no pidió un mes entero de comida. Pidió ese día, y confió en que el próximo, Dios volvería a actuar. Lo que la fe activa. Cuando tú crees, aunque parezca ilógico, y das lo que tienes, aunque parezca poco, abres espacio para que Dios se manifieste como el proveedor, como el suficiente, como el que no falla. Dios no busca lo que te sobra. Dios honra lo que das en obediencia, aun cuando te cueste. La viuda de Sarepta no solo fue bendecida, fue parte del plan de Dios. Mientras en Israel muchos rechazaban al profeta, ella lo recibió. Mientras otros tenían recursos, pero no fe, ella tenía fe, y eso fue suficiente. ¿Y tú, qué tienes en tu tinaja? No se trata solo de harina y aceite. Hoy, tus ingredientes pueden ser tu tiempo, tu fe, tu servicio, tu talento, tu oración, tu generosidad, tu obediencia. Tal vez parezcan poco. Tal vez sientes que estás a punto de rendirte. Que te queda solo una última torta, un último esfuerzo. Pero si decides dar ese poco a Dios, si decides obedecer, aunque duela, si decides hacer primero para Él, entonces prepárate, porque el milagro puede comenzar. Aplicación contemporánea. Cuando lo poco en tus manos se vuelve mucho en las manos de Dios. La historia de la viuda de Sarepta no es solo un evento aislado del Antiguo Testamento. Es un espejo que Dios nos coloca hoy para que reconozcamos nuestro momento, nuestra Sarepta, nuestro acto de obediencia. ¿Quiénes son hoy las viudas de Sarepta? Madres solteras que trabajan todo el día, apenas tienen para comer, pero siguen orando cada noche por sus hijos. Personas mayores que sienten que ya dieron todo. Y que no les queda fuerza, ni dinero, ni nadie. Jóvenes que enfrentan un futuro incierto, con miedo, con deudas, con desesperanza. Creyentes fieles, que a pesar de las crisis económicas, siguen diezmando, sembrando, ayudando a otros, aunque les quede poco. Emprendedores con fe, que a pesar del fracaso, se atreven a dar un paso más porque sienten que Dios no ha terminado con ellos. Casos reales en la actualidad. Testimonio 1, lo último que tenía. Una mujer en Venezuela contaba que, en medio de la crisis, solo tenía harina para una comida. Su esposo la había dejado. Estaba sola con 2 hijos. Pero al escuchar un mensaje similar, decidió preparar esa última comida, y compartir una parte con una vecina anciana que vivía sola. Al día siguiente, alguien tocó a su puerta, una conocida de años atrás que había emigrado, y volvía con ayuda. Le trajo alimentos, productos de higiene, y la invitó a trabajar con ella en un pequeño negocio local. Dios la sostuvo. A través de otros. Porque ella obedeció. Testimonio 2, sembrar cuando más dolía. Un joven en México, con apenas ingresos de su primer empleo remoto, decidió sembrar en una causa misionera que sentía en su corazón. Eran sus únicos ahorros del mes. 2 semanas después, fue contactado por una empresa en Estados Unidos para un proyecto freelance. Pagaban en dólares, y el contrato se renovaba cada mes. No fue suerte. Fue principio espiritual, hazme a mí primero. ¿Qué harás tú con tu puñado de harina? Todos tenemos una tinaja en nuestras vidas. Algo que creemos insuficiente. Algo que cuidamos por miedo, pensando que si lo soltamos, lo perderemos. Pero Dios dice: no tengas temor, hazme a mí primero. El mensaje es claro. Entrégale tu tiempo, y Él lo multiplicará. Entrégale tu talento, y Él lo usará más allá de lo que imaginas. Entrégale tus recursos, y Él proveerá con fidelidad. Entrégale tu vida, y Él escribirá una historia que no podrías haber planeado. Porque el milagro nunca es sobre la harina. La viuda no fue elegida por la harina. Fue elegida por la fe.
Dios puede hacer milagros con o sin nosotros. Pero cuando decidimos participar, cuando confiamos, cuando actuamos, vivimos el milagro con Él. El Dios que no abandona, incluso cuando todo parece acabarse. Tal vez hoy, mientras escuchabas esta historia, te sentiste como la viuda de Sarepta. Cansado. Sin fuerzas. Con una sensación de que lo poco que te queda no alcanzará. Y en tu corazón, has repetido frases como: ya no puedo más. Esto es todo lo que tengo. ¿De qué sirve seguir creyendo? ¿Dónde está Dios cuando todo se agota? Pero hoy, a través de esta historia, Dios te responde: estoy aquí. Nunca te dejé. Solo quiero que me entregues lo que aún guardas, porque cuando tú lo das con fe, yo lo multiplico con poder. Tu obediencia es la llave del milagro. El milagro no comenzó con Elías, ni con el aceite, ni con la harina. El milagro comenzó cuando una mujer sin nombre decidió obedecer. Cuando dio lo poco que tenía. Cuando hizo primero para Dios. Cuando eligió confiar, aún sin entender. Y lo que parecía el final, fue solo el inicio de una historia diferente. Hoy, Dios te está llamando a hacer lo mismo. No esperes a tener mucho. No esperes a que todo esté perfecto. No esperes a que la lógica te acompañe. Dios no necesita de tu abundancia. Solo necesita de tu fe. Él puede tomar ese último bocado de esperanza que tienes. Ese poco de fuerza que te queda. Ese resto de fe que aún te sostiene. Y convertirlo en una fuente inagotable de provisión, de consuelo, de propósito. Hoy, quiero invitarte a que hagas lo que hizo la viuda. Entrégale a Dios lo poco que tienes. Dale tu cansancio, tu necesidad, tu debilidad. Cree que Él no se ha olvidado de ti. Confía que su provisión no llegará tarde. Y si lo haces, no verás un granero lleno de una vez. Verás su fidelidad diaria. Constante. Viva. Como la harina que no escaseaba. Como el aceite que no se acababa. Como la promesa que sostuvo a una madre y a su hijo en medio de la sequía. Oración final. Señor, aquí estoy. Con mis tinajas casi vacías. Con mi aceite a punto de acabarse. Pero hoy entiendo que mi poco es más que suficiente en tus manos. Hoy decido confiar. Hoy decido obedecer. Hoy te entrego primero a ti lo que me queda. Porque creo que tú eres el Dios que no olvida, el Dios que provee. El Dios que multiplica y el Dios que nunca llega tarde. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal El Tiempo de Dios, ayer y hoy. Deja en los comentarios: ¿cuál es la harina y aceite que hoy sientes que te queda? Quiero orar contigo. Comparte este video con alguien que necesita saber que Dios no se ha olvidado de ellos.